Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Todos los apóstoles perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de ellos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y también tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Después de la aparición de Jesús, después de haberles hablado del reino, después de haber repetido la promesa del Espíritu Santo, después de haber regresado con las mujeres, habiéndolo visto elevarse, habiendo regresado con las mujeres que estaban habitualmente, se ve, dedicadas a la oración, entre las que destacaba María, la madre de Jesús, después de compartir juntos la intimidad, la unión, Pedro en aquellos días se levantó. En representación de todos los apóstoles, quizá por sí mismo, quizá, Pedro se levanta, iniciativa suya, propia o no propia, la decisión recae sobre todo el grupo de apóstoles que el Señor Jesús eligió. Pero Pedro se levanta, y Pedro enseguida nota, porque bueno, sabemos que Simón tenía una relación muy cercana con el Maestro. Y Simón se da cuenta, no sé si fue indicación, no sabremos nunca si fue indicación del Maestro, cuando les habló del reino de Dios durante esos 40 días que habló del reino de Dios, no sabemos si fue una indicación añadir uno para completar los apóstoles del reino, no lo sabemos. Los apóstoles, los 12 del pueblo de Israel, simbolizando de alguna manera el número que él soñó para el nuevo pueblo de Dios, para la iglesia, cimentada sobre las 12 columnas apostólicas. No lo sabemos, pero Pedro sí supo, sí quiso seguir el sueño de Jesús, el sueño numérico de Jesús. 12 es un número simbólico, clarísimamente.
Es un número simbólico. Como tantas cosas en la palabra de Dios, son susceptibles de una interpretación simbólica y no por eso dejan de ser realidad. No vayamos con esas cosas raras. Hace poco escuché un video entero de un cristiano que exponía las razones por las cuales el verdadero número de apóstoles era, y que también estaba tal y tal y tal, incluyendo mujeres, y que la Iglesia durante mucho tiempo quiso ocultar esta verdad. Acá no hay segundas intenciones. 12 apóstoles, acá eran 11, y luego con Matías quedaron 12 de nuevo. Pedro se levanta, y todos, ¿no? Cuando se levanta Simón, pero inmediatamente se pone en medio de los hermanos. Se levanta, se pone en medio. Los reunidos, dice, eran 120 en número. Por la manera de expresarse, dice, en aquellos días Pedro se levantó, versículo 15 del capítulo 1 de Hechos. Parecería que esto no tiene que ver con lo anterior, que fue otro día. Es como un texto bisagra en el capítulo 1. Hemos visto nosotros primero la ascensión, después hemos visto cómo este momento, estos dos versículos, el 13 y el 14, que se da de regreso a la cotidianidad, que es al recinto, al aposento alto, donde se dedican a la oración con las mujeres y con la madre de Jesús. Después tenemos a Pedro que se alza en el verso 15, después tenemos la elección de Matías, y ya enseguidita después volvemos al clima de oración, dice capítulo 2, verso 1, a ese mismo lugar y ese mismo tiempo en el cual el versículo 14 dijo que estaban todos unidos en el aposento alto, y ahí tenemos la escena de Pentecostés. Pero antes de llegar el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y la ascensión pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? El acontecimiento es la conformación de la iglesia, es la reconstrucción de la iglesia. Es decir, los apóstoles se volvieron a armar. Los apóstoles, después de, se ve que estas apariciones de Jesús fueron eficaces, se volvieron a rearmar, se volvieron a reanimar, y entonces pudieron completar el número que Jesús había pensado. 12 tribus de Israel, imagínense, 12 apóstoles, imagínense, 12 columnas tendrá la nueva Jerusalén celestial, imagínense. Acuérdense del número 12 cuando lean Apocalipsis, y ya van a entender por qué Jesús también pensó en 12. Varones, dice Pedro, varones, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Era contado con nosotros y participaba de este ministerio. Tenía en este ministerio. Me imagino que habrá sido un shock bastante fuerte. Ustedes, a veces, nosotros estamos acostumbrados a las películas y no recabamos sobre el tiempo de la pasión, que es contado muy superpuesto, pero en realidad refiere a acontecimientos distintos. O sea, hasta que no se reencuentran después de que Jesús resucitó, no nos olvidemos que lo último fue la última cena. Porque si nosotros nos guiamos por los evangelios, a Jesús lo dejaron solo, quedó solamente el discípulo amado al pie de la cruz con las mujeres, pero todos huyeron. Así dice Mateo 26:56, dice, y todos lo abandonaron y huyeron. Jesús quedó solo. Pedro, por su parte, lo traiciona, perjura, maldice, que no conocía a su maestro. Por otro lado, los otros, vaya a saber por dónde se fueron y escaparon y huyeron y se escondieron. No se nos relata qué sucedió con ellos. Sí sabemos que quisieron alejarse lo más posible. Y después tenemos el destino de este otro apóstol, que lo vende y se arrepiente, pero ya había señalado un campo para hacerse una casa donde morar, y una cosa muy, muy loca, es decir, una cosa muy, muy extraña, sobre todo las 30 guitas, ¿no? Sobre todo las 30 monedas de plata, que es lo que salió del campo, ¿no?
plata sucia, plata ensangrentada. Pero escúcheme lo que te voy a decir. Es la plata con la cual se intercambiaba a una persona. Es la plata de la trata. Es la plata de un esclavo. 30 mangos salía. Pero lo que me llama la atención es esta capacidad nuestra que tenemos como apóstoles, como elegidos. Digo apóstoles en el sentido general cuando lo aplico a aquellas personas que no son los 12, ¿no? Que no son los 11 y luego los 12. O sea, los 12, los 11 y los 12. Qué capacidad que tenemos los discípulos de traicionar, de engañar, de lucubrar, de que moren en nosotros pensamientos de alguna manera anticristianos, que atentan contra la fidelidad a Jesús, nuestro Maestro. O no albergamos pensamientos, pero sí albergamos la capacidad en el momento de, por miedo, por lo que sea, negarlo, negar, maldecir. ¿Vos crees que todo esto es imposible? ¿Vos te creas que es imposible jurar por Dios? ¿Vos te crees que es imposible maldecir a Dios? Es muy posible renegar de Jesús. Sobre todo cuando más compromiso tratamos de tener, porque el demonio hace cada vez tentaciones más refinadas, más sutiles. Y nosotros, aunque advertidos, a veces, al alejarnos de la fuente de agua viva, terminamos convirtiéndonos en víctimas no por pobrecitos, ¿no?, sino en flancos del ataque de los dardos incendiarios del maligno, diría Efesios 6. Pero muchas veces, como dice el libro de los Proverbios, el que camina por el mal cae en él. Muchas veces somos nosotros. No juzguemos a Judas, no juzguemos a Pedro, no juzguemos. El Hijo del Hombre, dice Cristo, no vino a juzgar sino a salvar. Nosotros no podemos ni siquiera decir eso. Nosotros hemos venido a juzgar, pero no a salvar. Tenemos que buscarle algo intermedio, ¿no? Fíjense, Pedro se levanta, se pone en alto, en medio de los hermanos, y dice: varones, es necesario que se cumpliese la Escritura. ¿Qué es lo primero que Pedro tiene en mente? Entendió la lección. Está bien que Jesús le taladró la cabeza con el reino, no solamente durante 3 años, sino durante 3 años y estos 40 días en los cuales se les apareció y les habló especialmente del reino. Vaya a saber qué. Pero nosotros sabemos que las Escrituras eran un método, además de lectura de la realidad. No solamente consistía en saber las Escrituras. A veces uno puede ser un erudito en las Escrituras, excelente exégeta, hermeneuta, teólogo, licenciado, y por ahí no tiene en cuenta qué es lo que se dio acá. En este versículo 16 y en los siguientes, lo que tenemos no es solamente la aplicación de la Escritura, no es solamente la evocación de un pasaje bíblico. Tenemos el reconocimiento, escuchen, de la mano de Dios en los acontecimientos y en su palabra. Se rompe la distancia que hay entre Sagrada Escritura y realidad. Y entonces la Escritura empieza a relacionarse con la realidad, anunciándola, profetizándola, y la realidad pasa a ser cumplimiento de esta palabra.
Porque palabra de Dios y realidad, designio de Dios y realidad, no están separados. Nosotros, si nos acercamos a la palabra de Dios, podemos descubrirlos, pero no inventarlos. Nosotros no inventamos sentidos en la Escritura, nosotros reconocemos sentidos en la Escritura. Nosotros no inventamos el Evangelio, nosotros leemos el Evangelio. Y luego nosotros ese Evangelio que leemos en nuestros oídos suena. Y luego esa palabra de salvación que escuchamos va trabajando, sí, quizá por memoria, quizá por relecturas, pero va trabajando en nuestros corazones, esa es la idea. El Espíritu Santo es, Jesús lo presenta, entre muchas cosas, aquel que va a iluminar el camino y el proceso de nuestra fe. No solamente es aquel que consuela, no solamente es aquel que reconforta, es también aquel que ilumina, acompaña, es el gran acompañador, el gran acólito, el gran paráclito, el gran enviado para estar a nuestro lado. Pero es el consuelo. Hay una frase de Pablo, dice, estas cosas fueron escritas para nuestro consuelo, para que por medio del consuelo de las Escrituras nos apoyemos en las promesas firmes de Dios. ¿Recuerda? Nosotros aquí tenemos a un Pedro, a un Simón lúcido, a un Simón que se sabe ya convertido. ¿Se acuerdan aquel pasaje que solo menciona Lucas 22, 31, 32? ¿Recordarán? Le dice Jesús, Simón, Simón, Satanás te ha reclamado para zarandearte, para zamarrearte como al trigo, pero tú una vez confirmado, restablecido, levantado, confirma a tus hermanos. Aquí tenemos otra confesión del primado encomendado a Pedro. Confirma a tus hermanos. Había allí una misión especial, Simón. Se habla en plural. Esto es lo curioso. Dice, oh Simón, Simón. Y uno esperaría, Satanás te ha pedido a ti. Y uno lee en griego, oh Simón, Simón, Satanás ha pedido a ustedes para reclamarlos, pero no, yo he rogado por ti, dice Jesús, pero yo he rogado por ti, para que una vez que te caigas, te levantes, te recuperes y confirmes a los hermanos tuyos. Y acá tenemos ya ejerciendo a Pedro, se recuperó, se restauró, mejor dicho, fue restaurado por la oración de Jesús. Fue restaurado en el nombre de Jesús. Y entonces tiene poder y tiene potestad y tiene autoridad para levantarse en medio de la asamblea de hermanos, de creyentes y decir, es preciso que cumplamos las Escrituras, porque las Escrituras se han cumplido. Las Escrituras se han cumplido. Si uno agarra el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, si uno agarra el final del Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 43, 45 en adelante, Jesús dice, era necesario que se cumpla lo escrito sobre mí en las Escrituras, y aclara, en la ley, en los profetas y en los salmos. Y al comienzo de esto también Jesús aparece y dice, era necesario, según las Escrituras, era necesario que las Escrituras se cumplan. Y las Escrituras se cumplieron. Dios envió a su Hijo en una carne semejante al pecado. Dios envió a su Hijo y su Hijo compró para nosotros, nos adquirió todas las promesas del cielo, todas. Y está dispuesto y pronto a derramarlas, todas, sobre aquel que quiera seguirle, que quiera ser su discípulo, que quiera nacer de nuevo. Es decir, aquel que se convierta y sea regenerado por la obra maravillosa y milagrosa del Espíritu Santo, capaz de transformarlo todo. Y entonces
Lo dice San Pablo, ¿no?, en Romanos 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Derramamiento, amor y Espíritu Santo. Derramamiento, amor y Espíritu Santo. No solamente se derramó un amor, ¿no? Amor no es allí, amor metafórico. Amor es amor, amor en sangre, amor en cuerpo, amor en Espíritu Santo. Amor es todo aquello que Dios nos da como capacitación a su vez para dar, como dice un profesor, un predicador contemporáneo. Hay que entender así, dice, canta la mesa, Romanos 5:5, dice, hay que entender que no es que Dios nos da un don, Dios nos da el don de ser don para los demás. Las Escrituras, las Escrituras se cumplen en este pasaje, pero ellos cumplen las Escrituras y se citan aquí, concretamente, se citan 2 salmos, 3 versos, 2 salmos. Uno es el Salmo 69, versículo 25, el primero: la casa sea hecha desierta, su habitación quede desierta, y no haya quien more en ella. Y después el Salmo 109, el verso 8, que dice: tome otro su oficio, tome otro su cargo, tome otro su quehacer, ¿no? La Escritura se cumple. Entonces nosotros tenemos que cumplir la Escritura. Pero para ellos la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, que no estaba escrito, por eso la Escritura para Jesús, como para ellos, era el Antiguo Testamento. O sea, eran la ley, los profetas, los salmos, las Escrituras. Pero para ellos era Escritura la palabra de Dios ya. Para ellos era Escritura la palabra de Jesús, del Dios encarnado. Ellos no distinguían ya. Después de resucitado no distinguía más entre Dios y Cristo. Nosotros sí. Con muchísima curiosidad, asombro y a veces angustia, descubro que hay personas que no tienen conciencia de que ese hombre que nos ha redimido y que ha resucitado de entre los muertos es Dios. Es, como dice uno de los concilios antiguos, uno de la Trinidad. Jesucristo es Dios. O vamos a citar a San Pablo, dice Colosenses 2:9, la expresión es fuertísima, dice: en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Se imaginan lo que habrá sido estos encuentros con Jesús resucitado? Además, volver a ver al Señor, más allá de lo que uno haya hecho en aquellos días. Pasaron varias semanas de su crucifixión. Y sí, pasó un tiempo de que vinieron con algunas mujeres y bueno, y el sepulcro vacío, pero que se te aparezca el Señor, que se te aparezca el Maestro, después de tanta angustia al verlo morir. O sea, vos constatás y vos lo ves muerto, lo ves en una cruz, desnudo, ensangrentado, vestido de sangre, muerto, descendiendo del madero. Te notifican dónde estás sepultado. Luego vas y ves la tumba. Y luego se te aparece. No a vos con otros y a otros. Y se queda con vos, hablando. Les hablaba del reino. Mientras tanto, aquí en la tierra, las cosas sucedían conforme a las acciones libres de los hombres. Porque ciertamente hubo libertad en todo, en aquel que negó, en aquel que traicionó, en aquel que se ahorcó, en aquel que se ahorcó, se haya arrojado. Hay dos interpretaciones de este texto. Algunos dicen que
se contradice con el de Mateo. Ahí, en realidad, antes la horca se utilizaba, pero en lugares altos, y es posible que de allí haya luego caído el cuerpo y se haya reventado, o que la misma presión de la altura haya hecho desgarrar sus órganos. El texto griego, si uno va y lo lee, la verdad no dice con precisión. Muchos tratan de hacer, digamos, de hacer valer su teoría, su posición, pero de veras uno lee traducción, más traducción, más traducción, y texto en griego, en latín, en griego, pero no encuentra ningún tipo de diferencia. Es necesario que uno que tome parte, que otro tome su oficio, decía el Salmo, recordaban el verso 8 del Salmo 109. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros desde el comienzo, desde el tiempo en que Jesús, el Señor Jesús, ya después de la resurrección no hay duda de que Dios lo llama con el mismo título, Kyrios y Jesús, el Señor Jesús, Dios Jesús, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde Juan hasta que fue levantado arriba, sea hecho testigo de su resurrección con nosotros. Pero acá está diciendo testigo, sea hecho, sea unido a aquellos que estuvimos hasta el final, hasta en los últimos detalles juntos nosotros, ¿no? Como decir en grupo que Él quiso para sí. Y bueno, y entonces aquí tuvieron que recurrir a la oración. Después se echaron suertes. No sabemos bien qué método usaron, pero bueno, de alguna manera tenían que elegir, porque la selección salió y recayó sobre dos. Entre ellos eligieron dos posibles. Judas, Barsabás, llamado Justo, o bien podía ser Matías. Matías fue el 12º apóstol. Oraron diciendo: tú, Señor, conoces los corazones de todos. Mostranos cuál de los dos has elegido para que tome la parte en este ministerio y apostolado. Qué oración pequeña, pero qué oración cargada de cosas, ¿no? Señalaron a dos, dice el texto, usa participios. Señalando a dos, orando, como si fueran acciones hechas sobre ellos dos que se oran. Vienen, le traen dos, y sobre los que le traen ellos los miran, mirando los oran sobre ellos, y orando eligen. O sea, es todo como un solo acto, acompañado de alguna manera como asistido, ¿no? Asistido por el cielo, veñado, es decir, aprobado por el cielo. Tú, Señor, conoces los corazones de todos. Y qué importante esta frase en el contexto de la traición de Judas, de la negación de Pedro, en el contexto de todos. Qué profunda, Señor, tú conoces. Se puede traducir también literalmente, tú sabes. Y Señor, de vuelta aquí, Dios, tú sabes. Si uno rebobina un poquito, me haré unas paginitas porque está en el Evangelio de Juan, cuando se encuentran Jesús con Pedro, lo busca para encomendarle el pastoreo, el cuidado de sus ovejas, de su rebaño, el oficio de apacentarlas. Le dice Pedro, ¿se acuerdan cómo le termina diciendo? Le pregunta si lo ama. Tú sabes que te quiero, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, ¿me quieres? Se puso Pedro triste porque le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Se acuerdan? Señor, tú lo sabes todo. Ya había resucitado también, estamos hablando de Juan 21. Señor, tú lo sabes todo. Y acá tenemos casi lo mismo, por eso me imagino a Pedro guiando esta oración también. Tú, Señor, lo sabes todo. Tú, Señor, conoces todos los corazones. Tú, Señor, conoces los corazones de todos. De todos. De todos es todos. Muestra a cuál de los dos has escogido. Y aquí se produce una fractura.
A partir de este momento ya no va a ser la sola Escritura la que va a guiar el comportamiento, las decisiones, las actitudes de los hermanos, sino que va a ser ese trato íntimo, ese trato continuo, ininterrumpido, ese trato sostenido con Dios por medio del Espíritu Santo, el que va a ir de alguna manera también, no solamente interpretando la Escritura, no solamente recordando la Escritura, no solamente dándole vida a la letra escrita, sino también va a ir mostrando de una manera en que solo el Espíritu Santo puede mostrar y de una manera en la cual nosotros solamente podemos estar convencidos de que así es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esto es lo importante. Esto es para terminar. La oración. La oración. La Escritura y la oración. No tenemos que hablar de la riqueza y de la centralidad del apostolado, porque lógicamente para servir se ha ocupado este cargo. Y a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, cuando reciban la fuerza de lo alto, eso es lo que harán. Salir a anunciar el Evangelio, salir a anunciar a Jesús, salir a anunciar la resurrección del Señor, salir a anunciar su ascensión, su sentado a la diestra del Padre y su señorío, la instauración de su reino y la posibilidad de que todos participemos de él por medio de la obra del Espíritu Santo. La oración y la Escritura y la oración. ¿Vieron? Nunca faltan en aquellos buenos pasajes. No digo buenos pasajes, hay bonitos pasajes extraordinarios, pero digo en aquellos buenos pasajes de pedagogía que quieren de alguna manera darnos a entender cómo la relación con el cielo se apoya, se basa, se sustenta, se fundamenta, depende exclusivamente, depende, dirán los cristianos evangélicos, depende suficientemente. Nosotros diremos, depende esencialmente, fundamentalmente, puesto que creemos que por medio, escuchen, creemos que por medio de la palabra y del Espíritu Santo, de la palabra y la oración, de la oración y el Espíritu Santo derramándose por medio de la palabra, surgen los sacramentos. El sacramento es una obra del Espíritu Santo y de la palabra y de la oración. Fíjense, recórranlos. Si no hay oración, si no hay disposición del corazón, como dice el Concilio Vaticano II, si no hay disposición del corazón, disposición personal, la gracia, dice el Concilio, es estéril, es vana, es ineficaz. Número 11 o 12 de Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Y el Espíritu Santo lo hace todo. Nos llama, nos convierte, nos hace arrepentir, nos regenera, nos convierte en hijos de Dios, nos santifica. Hasta la gloria no para. Echaron suertes. Además, se sirvieron de todos los recursos que pudieron, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. El sueño de Jesús se podría llamar esta meditación. El sueño de Jesús, 12.
Porque en el fondo 12 han sido las tribus de Israel, 12 los hijos de Jacob. Y 12 por 12 por 1000, simbólicamente 144.000 da. O aquí, otro recurso simbólico, eran 120, 12 por una cantidad incontable y conformaban 120, indicando la plenitud y la multitud de apóstoles. Quizás seguramente se aproximaban ese número, pero digo, el redondeo a veces cuenta también de manera simbólica, ¿no? Qué importante el 12. ¿Por qué? Porque el 12 para Jesús era la familia reunida. Porque Jesús, entre muchas de las obras que tuvo que hacer, fue intentar que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la tarea que le encomendó el Padre, que todos sean uno. Y las 12 tribus de Israel estaban dispersas, cada una por su lado. Y la era mesiánica, así como la esperaban los judíos, era la reunión de todas esas tribus dispersas en una cabeza, en un Mesías, en un enviado de Dios, en un ungido, en un Cristo. No podemos olvidarnos de ese aspecto israelita, de ese aspecto mesiánico, que también se cumple en Jesús. Por eso es importante dejarle dicho al mundo que no esperen otro Mesías, porque ya vino y ya reunió, no a las 12 tribus, pero sí a 12 apóstoles en representación de aquellas tribus. Y esos apóstoles son enviados, como dice el término apóstol, enviado. Fueron enviados al mundo entero a fin de poder reunir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Pero bueno, para eso está el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Son 28 capítulos que quedan por delante y yo no se los quiero adelantar ni se los quiero quemar. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude, como siempre, a poder comprender, a leer y comprender su palabra para que pueda ser para nosotros una luz para nuestros pasos y sobre todo vida para nuestro corazón y para nuestra alma.